linfoide que vamos a estudiar hoy día, lo podemos clasificar en órganos linfoides primarios y secundarios. Y solamente de los órganos linfoides primarios vamos a considerar dos. ¿Ya? La clasificación dice que existen solamente dos. Esos son la médula ósea y el timo. Los únicos órganos linfoides primarios. Ahí se producen todos los leucocitos que hay en la sangre. ¿Ya? La médula ósea y el timo. Y todo el resto, ya que están en la periferia, los vamos a llamar órganos linfoides secundarios. ¿Ya? Vaso, una de las funciones importantes del vaso, ¿cuál era? Eliminar los glóbulos rojos viejos. ¿Ya? Linfonodos, en donde su profesor de anatomía le va a llamar ganglio, pero está equivocado. ¿Ya? Quiere decir, no, profesor, eso no es un ganglio, porque los ganglios corresponden al cúmulo de neuronas. Existen ganglios basales en el cerebro, existen los ganglios raquídeos, que son el cúmulo de neuronas, pero los linfonodos son linfonodos, no tienen nada que ver con los ganglios. Así lo decimos. Y pero uno, y para le va a dar el profesor. Pero así es. Vasos, linfonodos, mal llamados ganglios, aunque en algunos libros yo tengo imágenes que salen después que tomé de los anatomistas, donde le llaman ganglios a los linfonodos, así que no se es aceptado de manera informal. ¿Ya? Igual que al José le dicen Pepe, al Luis le dicen Lucho, da igual. Tejido linfático asociado a mucosa. Este es el único tejido linfático que no tiene cápsula. ¿Ya? Está asociado a mucosa, pero no tiene bordes. Pero el vaso, el linfonodo, el tejido linfoide asociado a mucosa, por eso es así en inglés. Tejido linfoide asociado a mucosa, sistema Maltz, no tiene cápsula. Noten eso, no tiene cápsula. Lo vamos a estudiar. Fíjense que aquí para que entendamos un poco para qué sirve el sistema linfático. La sangre en la parte arterial está a alta presión, pero las venas no, ¿cierto? Cuando las arterias se capilarizan, el capilar está a alta presión. Por lo tanto, el capilar pierde agua. Y por lo tanto, las venas tienen menos agua, porque parte del agua quedó ¿dónde? En los tejidos. ¿Cómo recuperamos esa agua que está en los tejidos? Gracias a las vías linfáticas. ¿Me entienden? Las vías linfáticas llevan el agua de vuelta al conducto torácico para que vuelva la sangre. Y de esa manera se mantiene el volumen de manera normal. Pero aquí hay un sistema de peajes, ¿ya? Son los linfonodos. ¿Ya? Cada uno de estos es un linfonodo. Entonces, si el sujeto tiene una herida acá y entra en bacteria, la bacteria va a pasar por este peaje, pero a lo mejor ningún linfonodo, ningún linfocito que está en ese linfonodo lo reconoce, y dice pase nomás, pase. Pero a lo mejor acá más arriba alguien lo reconoce y se me inflamó un linfonodo acá en la axila, o en el cuello, o en la tonsila palatina, ¿me entienden? Entonces, donde el tejido linfático o linfoide reconoce un antígeno, en ese punto es donde se va a producir la inflamación. Cuando nosotros tenemos enfermedades efecto contagioso de la vía respiratoria, se nos infla, ¿cierto? Los linfonodos que están en la zona del cuello, la oreja. Lo vamos a ver. La médula ósea, un órgano linfoide primario. Y esta médula ósea tiene dos partes. Una médula ósea que produce sangre, que es médula ósea roja, hematopoyética, productora de sangre, glóbulos rojos, leucocitos. Y una médula ósea que se llama amarilla, que es grasa. ¿Ya? Entonces, a medida que envejecemos, aumenta la cantidad de grasa que tiene el sujeto, ¿ya? En esa médula. Ahí hay una médula, ¿ya? Todo esto, médula ósea roja, está produciendo sangre, ¿ya? Y aquí está la grasa, médula ósea amarilla, ¿ya? Si un sujeto tiene una hiperproliferación de estas células madre, muchas de esas células madre van a salir de la médula y van a pasar a la sangre, pero eso ya no es normal, y a eso lo llamamos una leucemia. ¿Ya? Cuando células que no deberían estar en la sangre, células maduras, aparecen en abundancia. Pero ahora, si hay muchas de estas células en la sangre deja de cumplir su función de transporte de oxígeno, de transporte de células del sistema inmune. Por lo tanto, el sujeto le dan infecciones porque no hay células efectivas, no hay células maduras y no hay glóbulos rojos maduros. ¿Ya?
Eso pasa cuando hay una leucemia. Generalmente el sujeto cursa también con anemia cuando tiene una leucemia. En la médula ósea ya se van a producir todos los elementos sanguíneos. Nosotros tuvimos la clase de sangre, ¿cierto? Y ahí vimos los glóbulos blancos, linfocitos, monocitos como células agranulares, eosinófilos, basófilos, neutrófilos como células con gránulos. Miren acá, esto es tejido óseo esponjoso. Ya, acá están las trabéculas y aquí hay médula ósea. Pero hay médula ósea hematopoyética roja, son todos estos puntitos que están produciendo sangre. Y aquí estas burbujas que se ven más blancas corresponden a grasa. Por lo tanto, médula ósea amarilla. Miren acá, ¿qué está ocurriendo en la médula ósea? Fíjense, se está produciendo unidad formadora iron. En la médula ósea están todas estas células, todo esto, de acá para arriba. ¿Ya? Unidades formadoras de colonia que van a originar el eritrocito, plaquetas y el megacaricito, basófilos, eosinófilos. Unidad formadora de colonia granulocítica monocítica que origina a dos células, el neutrófilo y el monocito, que tienen la misma función, fagocitar. Células dendríticas. La célula dendrítica tiene la función de fagocitar, pero presentarle al resto del sistema inmune al enemigo, presentarle los antígenos, de tal manera que esta célula se puede comer a una bacteria, fragmentarla y presentarla al resto del sistema inmune para que se prepare. Especialmente al linfocito natural killer, al linfocito T y al linfocito B. Pero el linfocito B tiene una particularidad, se transforma en células plasmáticas. ¿Y para qué le sirve a este linfocito B transformarse en células plasmáticas? ¿Para qué le sirve? Para secretar anticuerpos, para producir anticuerpos. Eso con respecto a la médula ósea, lo vamos a ver después también con un poquito más de detalle. Timo, segundo órgano linfoide, segundo y último órgano linfoide primario. Este órgano pesa 50 gramos, pero acá es su máximo peso en la pubertad, pero después de la pubertad comienza rápidamente a involucionar. Eso principalmente por el estrógeno en la mujer, la testosterona en el hombre. Estas hormonas hacen que el timo empiece a bajar su peso y al final casi desaparece, pesa muy poco, 10 gramos, casi nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con este timo? ¿Para qué sirve el timo? Fíjense acá, a la izquierda un timo joven, ¿ya? Un individuo joven, a la derecha un timo ya lleno de grasa, muy livianito, ¿ya? Casi se está desarmando. Entonces, si nosotros vemos este timo, ¿ya? ¿Cuál es la función del timo? Producir linfocitos T. ¿Ya? Se van a producir linfocitos T. Pero, siempre siendo así, le sacamos el timo. ¿Sobrevivir o no? No. Se muere. Porque, ¿cuál es la función del timo? Producir linfocitos T, y dentro de esos linfocitos T se producen linfocitos de memoria. Entonces, el niño, o el puber, ¿ya? Se expone a una bacteria o un virus, va a estar vacunado. De tal manera que esa enfermedad no lo va a volver a afectar, excepto cuando son de alto recambio los virus, como los resfriados, ¿ya? Pero en general los virus y las bacterias no cambian tanto. De tal manera que el sujeto va a tener una memoria inmunológica, porque el linfocito que se produjo en su timo va a vivir 50, 60, 70 años. ¿Ya? ¿Captan? ¿Ya? Si a nosotros nos sacan el timo no pasa nada, porque nosotros ya tenemos linfocitos de memoria que están en la médula, que se produjeron acá, en el timo, pero ahora están viviendo en la médula ósea, o están en otras partes del tejido linfático. Ya nuestro sistema inmunológico está maduro. ¿Ya? Entonces, el timo va a producir, como ya les dije, la maduración de los linfocitos T. ¿Ya? Y va a ocurrir a veces que el timo va a producir linfocitos que reaccionan contra nosotros mismos. Pero cuando se equivoca el timo en producir linfocitos autorreactivos, ¿qué pasa? El mismo timo los destruye. Por lo tanto, ni siquiera salen a la sangre. Pero si lograran salir a la sangre, tenemos una enfermedad autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, donde el timo no fue capaz de retener a ese linfocito que estaba reaccionando contra nosotros mismos, se liberó. Por lo tanto, tenemos una célula que nos ataca a nosotros mismos. Una enfermedad autoinmune. ¿En qué edad? ¿Cómo? ¿En qué edad? Puede ser en cualquier edad. Hay sujetos que depende del lupus. Porque hay sujetos que nacen con lupus, hay sujetos que llegan a los 50 años y recién a los 50 años le da lupus, pero que
el anticuerpo o el ataque contra ciertas proteínas puede ser en cualquier edad. Se puede atacar el RNA y una célula del DNA, una lipoproteína, una proteína. Entonces por eso puede dar a cualquier edad. Generalmente, se ha visto que está dando ya adolescentes y adultos. Entonces, este timo, que es lo que estamos viendo acá, tiene unos lobulillos. Y este lobulillo va a tener una corteza, donde están los linfocitos más maduros, y una médula, donde están los linfocitos inmaduros. ¿Por qué la médula se ve más clarita? Porque los linfocitos de la médula tienen más citoplasma. Y el citoplasma en general no se tiñe mucho. A diferencia del núcleo, el núcleo se tiñe intensamente de un azul furioso. ¿Ya? Y como estos linfocitos que están maduros están en la periferia y tienen poco citoplasma, lo que se ve una mayor cantidad de linfocitos, de núcleo de linfocitos. ¿Ya? Por lo tanto, se tiñe más intensamente la corteza de este timo. Fíjense que el timo, acá está la corteza, adentro va a estar la zona medular, ¿ya? Pero aquí está el límite, que acá el gran aumento no se alcanza a ver muy bien, pero les voy a retroceder para que me entiendan. Eso que está ahí, eso, se llama límite córtico medular, o sea, el límite que hay entre la corteza y la médula, límite córtico medular. Ahí se aprecia muy bien porque está bajo aumento. Pero miren ahora, no se aprecia muy bien, algo se aprecia, se ven células más claritas, ¿ya? Acá células más oscuras, ¿ya? Pero fíjense que aparecen unas células, esta célula gigante que está ahí, es el núcleo, el citoplasma de una célula, el núcleo, el citoplasma, es el núcleo. Esas células se llaman células retículo epiteliales. Células retículo epiteliales, ahí está escrito. Células retículo epiteliales. ¿Y para qué sirven esas células retículo epiteliales que están en el timo? En todo el timo, tanto en la corteza como en la médula. ¿Ya? Esas células retículo epiteliales producen timopoyetinas. ¿Ya? Timulina, timosina, timopoyetina es factor humoral tímico. En el fondo, ¿qué está haciendo esta célula retículo epitelial? Que está en la corteza y que está en la médula, están produciendo factores que estimulan la maduración de ¿qué? De los linfocitos T. Esa es su función. ¿Captan? La función del timo es la maduración de los linfocitos T. Ahora, hay 6 tipos distintos de células retículo epiteliales. Y en la médula hay 3 tipos. El tipo 4, 5 y 6, o sea, los últimos 3 tipos, 4, 5 y 6, están exclusivamente en la médula del timo. Pero solamente uno de ellos, que es el 6, va a formar estos corpúsculos tímicos. ¿Ya? Acá está. Es el nombre antiguo, corpúsculo de Hassan, con doble S, doble L, corpúsculo de Hassan, pero se llaman corpúsculos tímicos. ¿Ya? Estos son. ¿Dónde encontramos estos corpúsculos tímicos? Exclusivamente, como el nombre lo dice, el timo. ¿Pero en qué parte del timo? Exclusivamente en la médula. Formado por exclusivamente la célula retículo epitelial tipo 6. ¿Ya? ¿Cuál es la función de las células retículo epiteliales? Producir timopoyetina, timosina, o sea, factores que favorecen la maduración de los linfocitos. Entonces, resumen, en la médula, célula retículo epitelial tipo 4, 5 y 6, y estas 6 producen los corpúsculos tímicos. ¿Ya? La tipo 1, 2 y 3, ¿dónde la encontramos? Arriba, en la corteza, en la zona de la corteza. ¿Ya? Voy a retroceder y miren acá. Esa es una imagen donde, ¿de qué será? ¿De corteza o de médula? Médula. Médula. ¿Cómo sabemos que es médula tímica? Porque está el 6. Y eso que está ahí es un corpúsculo de Hassan, formado ¿por qué? Formado exclusivamente por células retículo epiteliales tipo 6. ¿Ya? A medida que el timo envejece, ese corpúsculo de Hassan deja de funcionar y deja de producir timopoyetina. ¿Ya? Por lo tanto, el timo empieza a funcionar de manera más ineficiente. Ya no pasa nada porque nadie está corriendo. Miren. Dame el vaso. Tengo el vaso. El vaso. Aquí está el vaso. Ese vaso tiene 2 funciones. Una de las funciones es almacenar. Almacena sangre. Dentro de esa sangre están los glóbulos rojos
En el caballo almacena varios litros, pero en el humano poquito, nada. En el humano almacena el 3% de los glóbulos rojos están aquí. En caso de que el ser humano lo necesite, ¿para qué podría necesitar más glóbulos rojos el humano? ¿En alguna hemorragia? Para correr, para el oxígeno, ¿cierto? Entonces yo voy tratando, pero de repente ya me agoto. Viene la hipoxia que se detectó aquí en el vaso. Por lo tanto, la cápsula que tiene músculo liso se contrae y eso me duele. Pero yo me recupero y ahora tengo más fuerza, más energía, el segundo aire, porque ahora la sangre que estaba acá empezó a circular hacia mis músculos. Pero además, el vaso es el dolor. Entonces, además el vaso solamente almacena el 3% de los glóbulos rojos en el humano, en el caballo mucho más. Pero en el humano, además almacena un tercio de todas las plaquetas que hay en el cuerpo, están ahí, almacenaditas como si fuera un saco de plaquetas. Es un órgano que no es indispensable, se puede sacar. ¿Ya? Sus funciones se pueden asumir por el sistema vascular, periférico, no hay problema. Pero un vaso, como cualquier otro órgano, tiene tejido que es el estroma, y lo podemos encontrar en el resto de los órganos, como la cápsula, trabécula, fibras reticulares, fibroblastos. Estas células producen fibras de colágeno tipo 3, que son estas, producen colágeno también tipo 1, de la cápsula, esta es la cápsula que va por fuera, se envían proyecciones hacia el interior, proyecciones fibroelásticas, que son las trabéculas, que van hacia el interior, y eso es el estroma, pero todo el resto es parénquima, es la porción específica, que funciona de manera específica en ese órgano. Pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca, ¿qué es en el fondo la pulpa blanca? La pulpa blanca es el sistema leucocitario. Linfocitos T y B. ¿Ya? Los linfocitos T y B que están en esta pulpa. Entonces, ya les dije, lo que está aquí arriba, lo que envuelve a todo el vaso, que está acá, ¿ya? Es una cápsula tejido conectivo denso, irregular, fibroelástico, que presenta musculatura lisa que se va a contraer si lo necesitamos. Fíjense que de la cápsula se envía hacia el interior una trabécula de seta. Esta es una trabécula, ¿se fija? Entonces en esa trabécula también hay musculatura, hay vaso sanguíneo, fibra elástica, ya que va a ayudar a esa contracción de este órgano. Pero fíjense que algo se alcanza a ver, una zona, unos cúmulos más violeta, ahí. Cuando yo tomo una biopsia de vaso, la miro, hacia simple vista voy a ver unos puntos blancos. Esos puntitos blancos de la pulpa blanca, que corresponden a los leucocitos. Leuco significa blanco, ¿ya? Por lo tanto esos puntos blancos en la pulpa blanca. Y todo el resto de la pulpa roja. Pero si de esa biopsia hacemos corte y hacemos tinciones, vemos la pulpa blanca teñida de azul. ¿Por qué? Porque los leucocitos se tiñen con la hematoxilina, con este colorante azuloso, violeta, intenso. ¿Ya? Y todo el resto, ¿qué será? Pulpa roja. ¿Y qué hay en la pulpa roja? Porque ya les dije que la pulpa blanca tiene leucocitos, pero la pulpa roja tiene glóbulos rojos. Por eso es roja. Pero ahí están los glóbulos rojos viejos también. ¿Y quién va a fagocitar a los glóbulos rojos viejos? ¿Qué célula fagocita a los glóbulos rojos viejos? Los macrófagos. Por lo tanto, la pulpa roja tiene macrófagos y glóbulos rojos. Viejos y jóvenes, todos. Todos están revueltos ahí, pero el macrófago va a capturar al glóbulo rojo envejecido, que tiene más de 100 días en el humano, que tiene más de 40 días en los roedores, que tiene más de 1200 días en la tortuga. ¿Ya? Entonces, dentro de una trabécula, ¿qué era una trabécula? Una proyección de la cápsula hacia el interior. Dentro de una trabécula encontramos venas, vean la pared muy delgada, encontramos una arteria, la pared muy gruesa, otra vena, pero esta vena está en la pulpa roja, está fuera de la trabécula, pero aquí hay una vena trabecular, una arteria trabecular. ¿Y por qué tan gruesa esta capa de músculo? Porque la trabécula es un tejido fibroelástico con musculatura lisa que se va a contraer. La pulpa blanca, entonces ya saben, la pulpa blanca contiene tejido linfoide que va a formar lo que se llama una vaina linfática que va a estar alrededor de una arteria. ¿Ya? Por lo tanto, la pulpa blanca, eso que demostré que se tiñe más de azul, va a estar rodeando a una arteria. ¿Ya? ¿Ya?
una arteria primero clavicular, que se va a hacer una arteria periarterial. Lo vamos a ver acá con esta imagen que viene prontito. Pulpa roja. ¿Qué tiene la pulpa roja? Macrófago, glóbulo rojo. ¿Cuál es la función? Destruir, como le había dicho ahí, capturar y destruir glóbulos rojos viejos. Filtra la sangre. ¿Ya? Elimina células sanguíneas y plaquetas defectuosas. Almacena un 33% de las plaquetas. Se almacena un tercio del total de plaquetas, también se lo había dicho. Esta vez sí. Yo les dije que quita la pulpa blanca, esta. Pero rodeando aquí, a una arteria central. Pues ahí está la arteria central, que se me había quedado otra, esta. Pero alrededor de esta arteria central, bien cerca de la arteria central que es esta, ¿ya? Vamos a encontrar linfocitos T en esta vaina linfática periarterial, que la había nombrado, pero fíjense que hay una zona límite, que la llamamos zona marginal, porque esta zona marginal está en contacto con dos cosas. ¿Con qué? Con la pulpa roja y la pulpa blanca propiamente tal. Por lo tanto, la zona marginal tiene linfocitos B. O sea, de la pulpa blanca, la parte más periférica son linfocitos B. Voy a retroceder para que lo entendamos. Bien. Aquí encontramos una arteria central, ahí, en cada una de estas estructuras. Una arteria central. Bordeando esto, vamos a encontrar ¿qué cosa? Linfocito B. Los linfocitos T, la masa, toda la masa. De nuevo, voy a avanzar para repetir eso. Fíjense acá. La pulpa, la misma pulpa que iba hacia ustedes, que se veía redondita, acá va en este sentido. ¿Ya? Se lo mostré así, pero ahora va en este sentido. Ahí está la arteria central, en esta vaina linfática periarterial, linfocitos T, pero en esta zona marginal encontramos linfocitos B. ¿Ya? La zona marginal. Encontramos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son principalmente capilares sinusoides. ¿Cuál era la característica de un capilar sinusoide? La característica principal de un capilar sinusoide es que son discontinuos. Por lo tanto, si viene un glóbulo rojo de la sangre pasando por este capilar, fácilmente el glóbulo rojo se puede salir. Y ahí va a ser censado, va a ser estudiado por el macrófago. Y si un glóbulo rojo de joven, lo deja pasar. Sí. Si un glóbulo rojo viejo que expone más moléculas de ácido ciálico, que son las canas del glóbulo rojo y el ácido ciálico, es decir, que este viejito venga para y cooperó, ¿ya? Las proteínas se reciclan, el fierro se recicla, el grupo hemo se transforma en bilirruina y bilirrubina. Los sinusoides miden 50 micrómetros de diámetro y fíjense acá en esta fotografía electrónica de transmisión, de barrido, porque acá solamente se ve la superficie. Viene el glóbulo rojo dentro de un capilar sinusoide, pero fíjense los espacios que quedan. Entonces el glóbulo rojo se puede salir, los leucocitos pueden salir, monocitos, neutrófilos, plaquetas, pueden salir. Aquí afuera entonces va a ser estudiado por un macrófago y va a ser fagocitosis y está vivo. ¿Ya? Nuevamente, la arteria central, ¿ya? Y aquí la vaina linfática periarterial, todo esto. Todo esto va a ser la sustancia o la pulpa blanca. Todo el resto, pulpa roja. Linfonodos. Después vamos a hacer un resumen. Después vamos a hacer un resumen para las cosas que no hayan entendido. Fíjense este linfonodo que mide entre 4 y 6 milímetros, que parece un poroto. Aquí tiene un hilio, ¿ya? Por donde entra una arteria, sale una vena, ¿ya? Pero por la zona convexa entran los vasos linfáticos con la linfa. Vaso linfático que trae la linfa pasa al seno subcapsular, seno trabecular y seno medular y se va. De nuevo, viene la linfa, pero esa linfa, ese líquido, va a pasar a un espacio que se llaman senos. Todo esto que va a la corteza, estos espacios se llaman senos corticales. Los espacios que están en la médula se van a llamar senos medulares. Entonces la linfa pasa a un seno cortical que se llama
subcapsular. ¿Por qué se llamará subcapsular? Está debajo de la cápsula. Después esa linfa pasa por un seno trabecular. ¿Por qué se llama trabecular? Porque está en la trabécula. Por lo tanto, el seno subcapsular y el trabecular son senos corticales, porque están en la corteza. Y después la linfa pasa a un seno que está en la médula, seno medular, y se va la linfa. Entonces, esa linfa podría haber traído una bacteria, un hongo, y ahí ese es el fin. Si te dan un trozo de una bacteria, ese linfonodo, ¿qué va a ocurrir? Los linfocitos que están dentro del linfonodo empiezan a proliferar explosivamente. Por lo tanto, ese linfonodo va a crecer hasta 3 centímetros, podría crecer. De 5 milímetros, y eso va a comprimir nervios, por lo tanto me va a doler. Entonces, de repente en el invierno uno siente como que le molesta la camisa y anda así, hasta que se palpa, linfonodo. Acá, la zona axilar, el cuello. ¿Ya? Veamos entonces un esquema de esto, de este linfonodo. Miren acá, lo ubicamos en la cabeza, axila, ingle, mediastino, abdomen. Miren la cantidad de linfonodos que encontramos en la zona cervical, pabellón auricular, mejilla, cuello. Todo eso se nos puede inflamar en algún momento. Pero ven acá este esquemita. Entonces, hay vasos linfáticos aferentes que traen la linfa, pero así como hay vasos linfáticos que traen la linfa aferente, habrán vasos linfáticos que la sacan, por lo tanto, vasos linfáticos eferentes. Esto de acá se llama ilio, ahí está, ilio. Entre una arteria sale una vena, por el mismo ilio por donde sale un vaso linfático eferente. Toda esta zona se llamará corteza y está en la médula. Todo esto es una cápsula, lo que está en azul. ¿Ya? Y aquí hay un seno subcapsular, seno trabecular y después seno medular. Pero fíjense acá que acá este folículo, aquí hay un folículo linfoide, son un acúmulo de linfocitos, aquí hay otro folículo, pero hay una diferencia entre este folículo y este folículo. Esto es un folículo primario, pasó la linfa y acá este tejido linfático, los linfocitos que están ahí no reaccionaron, no reconocieron nada. Pasó la linfa. En cambio acá pasó la linfa y traía una bacteria, un virus, un hongo. ¿Y qué pasó con los linfocitos? Reconocieron algo, ¿ya? Por lo tanto, comienza a haber lo que se llama un centro germinativo, donde los linfocitos empiezan a proliferar y hacen que este linfonodo crezca. Pero ahora este folículo linfoide, que está dentro del linfonodo, se llama secundario. El que no reaccionó se llama primario, y el que reacciona se llama secundario. ¿Y por qué reaccionó? Porque reconoció algún antígeno, un elemento extraño. ¿Y qué significa reaccionar? Significa que proliferan las células. Y si prolifera la célula, ese linfonodo completo comienza a crecer. Y si crece, me va a comprimir un nervio, por lo tanto me duele. Ahí está. ¿Al crecer bloquea un paso? No, al crecer va a comprimir tejidos sensibles que hay en la periferia del linfonodo. Y ahí hay corpúsculo Pacini, de Meissner, que son mecanorreceptores que son sensibles. ¿Ya? Hay nociceptores también, que son sensibles al dolor. Nociceptores son receptores o terminales nerviosas que son muy sensibles a los efectos nocivos de la compresión o a veces a sustancias químicas. Entonces, esto es un linfonodo como se ve en una fotografía real con su corteza, la zona medular, la zona convexa, la zona cóncava que está arriba se llama ilio, ¿cierto? Entre una arteria sale una vena. ¿Dónde encontramos nosotros los vasos linfáticos aferentes? ¿Acá o en el ilio? Los que llegan acá. En toda esta zona, ¿cierto? En esta zona más bien convexa llegan los vasos linfáticos. Pasan a un seno subcapsular, pasan a un seno trabecular. Tanto el seno subcapsular como el trabecular pertenecen a esto que es la corteza, ¿cierto? Por lo tanto, en conjunto lo llamamos senos corticales. Y la linfa pasa después a la médula. Y estos espacios se llamarán senos medulares. Y salen por un vaso linfático eferente. Vaso linfático eferente. ¿Ya? Ahí hay un folículo primario, porque no ha reaccionado. Pero miren acá, este sí reaccionó, porque tiene un centro más clarito. Yo le dije, donde está más claro, hay células más jóvenes que están proliferando. Por lo tanto, este es un folículo secundario.
a diferencia de este que no reaccionó, que es primario. Folículo primario. La médula tiene los senos medulares, pero tiene estos cordones medulares. La médula tiene cordones medulares. ¿Qué son esos cordones medulares? Son linfocitos. También son linfocitos. ¿Ya? Y fíjense ahí. Esto es un resumen de todo lo que corresponde al linfonodo que ya estudiamos. El hilio allá arriba, entre una arteria y sale una vena, entra un vaso linfático aferente y sale lo eferente. Seno, ¿cómo se llama ese que está ahí? Subcortical. Y ese ahí, trabecular, pero ambos son corticales. Este de acá será seno medular y vaso linfático eferente. Pero fíjense que los vasos linfáticos, tanto aferente como eferente, tienen válvulas. Por lo tanto, las válvulas evitan que haya reflujo de líquido linfático. Ahí, esas válvulas evitan el reflujo. ¿Ya? Por lo tanto, la linfa se mueve en una sola dirección. Pero en el linfonodo ocurre algo interesante. Viene una arteria que entra por el hilio, se capilariza, después el capilar, fíjense que se producen vénulas, pero las vénulas tienen un endotelio. Todas las vénulas tienen endotelio, pero el endotelio, ¿qué epitelio tiene un endotelio? Plano. Simple plano, pero aquí es la excepción. ¿Cómo? Es un epitelio simple, pero cúbico. Las vénulas de los linfonodos, la zona cortical profunda, la corteza, imagínense, corteza médula, la corteza profunda, tiene un endotelio en sus vénulas, allá arriba, dice vénula de endotelio alto. ¿Lo alcanzan a ver? Vénula de endotelio alto. Fíjense, el endotelio no es plano, es cuadradito, es cúbico. ¿Pero para qué es eso? Para que los linfocitos que vienen a través de la sangre, que vienen de la médula ósea, que vienen de cualquier lado, salgan de la sangre y ahora se queden a vivir un tiempo en el linfonodo. Se establecen en el linfonodo, ¿me entienden? Entonces son los linfocitos de memoria. Cuando nos vacunaron contra el sarampión y teníamos un mes, ese linfocito nos está patrullando. Por si acaso, nuevamente estamos expuestos al sarampión, la rubiola, todo eso que nos vacunaron, ahí estaba patrullando. Hasta que el día que nos muramos. Porque no tienen que vacunar contra la rubiola a los 70 años. Para el linfocito vive lo que vive el mismo sujeto. Pero esos son los linfocitos de memoria, porque en general cuando uno se enferma se producen miles de millones de linfocitos y el 99.9% muere. Pero ese 0,1% que sobrevivió nos va a servir para que no nos volvamos a enfermar de lo mismo en el futuro. Y ese es el principio de las vacunaciones. ¿Ya? Hay linfocitos que viven más, otros que viven menos. Para la hepatitis, por ejemplo, necesitamos vacunarnos cada 10 años, ¿ya? Pero para otras enfermedades no. Entonces, tenemos las vénulas de endotelio alto. ¿Dónde la encontramos? El nombre lo dice, vénulas de endotelio alto. ¿Y qué permiten? La recirculación de los linfocitos. ¿Dónde? En la corteza profunda del linfonodo. Esa corteza profunda la llamamos también paracorteza. Es lo mismo. Paracortical o paracorteza en la corteza profunda. Entonces, en resumen, esto es la corteza, esto es la zona medular, esos más oscuros, esos cordones que vemos ahí son los cordones medulares, y esos más claritos son espacios, son los senos medulares. ¿Ya? Eso será un folículo primario o secundario. Secundario. La diferencia es, ¿cierto? Está claro. Y eso acá corresponde a la cápsula. Es un seno subcapsular, ¿ya? En este espacio. ¿Ya? Un seno subcapsular, en el número 6. Tejido linfoide asociado a mucosa, el nombre lo dice. Tejido linfático asociado a la mucosa. ¿Y qué es una mucosa? Es un epitelio más su lámina propia, ¿cierto? La lámina propia tiene tejido conectivo y ahí podemos encontrar este tejido linfoide asociado a esa mucosa. Y si lo encontramos en el tubo digestivo, lo llamamos GAL, al mismo MALT lo podemos llamar GAL. Si lo encontramos asociado al aparato respiratorio, lo llamamos BALT. Tejido linfoide a la zona que respira, en inglés, breathe. Tejido linfoide asociado a qué? Es skin, la piel. Entonces, tejido linfoide asociado a algo. Todo esos tejidos linfoides asociados a algo pertenecen a la gran familia MALT, porque están asociados a una mucosa. Pero si queremos ser específicos del sistema digestivo, ¿ya? El sistema respiratorio o la piel, lo llamamos oral, BAL, SAL.
Y esto es el tejido linfóide de una tonsila palatina. ¿Qué es una tonsila palatina? La amígdala. ¿Ya? Entonces, pero es un nombre incorrecto, no se llama amígdala, ¿cierto? La amígdala es un núcleo que encontramos a nivel cerebral. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? Tonsila. Pero a la señora no le vamos a decir, su hijo tiene tonsilitis porque le dio se infarto. No sabe lo que es. Tiene amigdalítico. Y se acaba. Bueno. Pero, tonsila, una tonsila, tejido linfóide asociado a la mucosa, en este caso, del sistema digestivo. Lo podemos llamar, en vez de MALT, lo podemos llamar GALT. GALT, ahí, sistema digestivo, el intestino, con más GALT, ¿ya? Lo mismo, la tonsila, fíjense la tonsila palatina, acá el sujeto se come un sándwich, aquí está la comida, ¿ah? La tonsila, la amígdala palatina, entonces aquí llegan los enjuagues bucales, a esta zona donde no llega el cepillo, entonces ahí mató con el alcohol o con lo que sea, el bactericida, a los bichos que quedan acá, pero algunos sobreviven y van a estimular al tejido linfóide a formar folículos secundarios. Aquí está la cripta, ese espacio donde se puede infectar y nosotros podemos tener una amigdalitis, una tonsilitis. La linfa en el fondo es suero, ¿ya? Tiene toda esta sustancia, sirve para el transporte de células cancerosas, ahí juega en contra de nosotros, la metástasis. Gérmenes hay poco, son destruidos, pero podrían haber proteínas plasmáticas, ácidos grasos, pero aquí la principal célula que circula por el líquido linfático será el linfocito. No hay sangre, no hay monocito, no hay neutrófilo, no hay basófilo, no hay eosinófilo, solamente linfocito. Podríamos encontrar uno que otro monocito, pero no más que eso. ¿Ya? Entonces ahí estamos con la linfa, y esta linfa, fíjense que está recuperándose, todo el líquido que está a nivel intersticial en los tejidos, y viene toda esta linfa y va a drenar cerca de vasos mayores, vasos venosos mayores, como la subclavia derecha e izquierda. Aquí se vuelve de todo este líquido y entra de nuevo a la circulación sanguínea. Eso. Muy bien. Preguntas. Nos quedan 5 minutos para el resumen. Cuando dijo ilio, ¿era una vena entra y una arteria Una sale? arteria entra y siempre es así. El ilio es la zona cóncava de cualquier órgano. Por ejemplo, Ya, el riñón, de una arteria sale una vena y sale el uretra. Esa zona, donde están los vasos, se llama ilio. Acá en el linfonodo es lo mismo. La zona cóncava, ¿ya? En la zona cóncava va a tener que entra una arteria, sale una vena, pero también salen vasos linfáticos eferentes. Ya. La zona cóncava es esta. Esta es la zona complexa. Sí. Esta es la zona cóncava. Entonces entra una arteria porque nutre esto y lo oxigena y sale una vena. Ya. No, que no hay falla de palo. No, tranquilo que ocurre.